Muy buenas tardes, mi nombre es David Baroy, soy representante legal de la Fundación Es Tiempo para Soñar. El día de hoy tenemos preparado un foro acerca de la educación de las artes para la consolidación de una cultura de paz desde la ruralidad. El día de hoy tenemos unos invitados especiales quienes nos van a estar acompañando y aportando mucho conocimiento sobre el tema que vamos a tratar. Dentro de los invitados que tenemos a Javier Delgadillo, Gema Constanza Espinosa, José Porfidio Bello, tenemos también a Aurastela Arciniegas y Miguel Ángel Rodríguez. Bienvenidos para todos, es un placer para nosotros tener unas personas tan maravillosas y que llevan mucho tiempo, mucha trayectoria en el arte, trabajando todas las áreas artísticas y que han tenido unas experiencias muy bonitas desde la ruralidad. Una de las cosas que ocurren desde la ruralidad es que se trabajan muchas estrategias, ¿cierto? A través del arte. Ustedes ya nos han contado algunas estrategias. Si creen que tienen alguna otra que nos puedan contar, es válido. Sin embargo, este conversatorio gira alrededor si ustedes consideran que la educación artística o a través del arte se puede construir y consolidar una cultura hacia la paz. Entonces nos gustaría escucharlos desde sus experiencias, qué opinan acerca de este tema. Bueno, desde nuestros saberes, como te comentaba, el ver, el juzgar y el actuar, desde nuestros saberes y de nuestras herramientas como artistas y como instructores y pedagogos del arte, las estrategias son precisamente esas, llegar con el arte, porque el arte hace, como lo decía, desinhibir a la comunidad campesina o a la comunidad rural para desarrollar y demostrar eso que tienen guardado, porque ellos son los que han sufrido más directamente esta problemática social que existe y que ha habido y que vivirá, quién sabe por cuánto tiempo. Pero el arte es una de las herramientas primordiales para simbólicamente llegar a una construcción de paz, de consolidar esa paz, esos diálogos de saberes que se les lleva y que podemos socializar con ellos y llegar a un acuerdo diría yo, de conversación donde podamos demostrarnos y decirnos y el hablar las partes que hacen interactuar, ¿sí? Que interactúan en este conflicto, pues hace que simbólicamente llegamos a un acuerdo de paz, ¿no? De consolidar eso que tanto anhelamos y que buscamos es desde allá, desde esa parte donde empieza, también empezar a buscar una solución. Claro, y es lo que Estelita dice, las partes de la estrategia, en el caso mío, que utilizábamos para llegar a tener esos saberes de violencia, de paz, de desplazamiento, ¿cómo lo desarrollábamos? Entonces, a través de la danza contemporánea, de la danza expresiva, de la danza folclórica, de la poesía, porque todos esos saberes se encuentran y se convergen en una sola, ¿no? Y es el poder transmitir y el poder también recibir los conocimientos y el transforme de paz que se viene dando desde allá hacia acá. Entonces eso es también... Yo considero que pues, el arte y cualquiera de las áreas artísticas llama a la convivencia, ¿no? Nosotros trabajamos, expresamos a través de la danza, el teatro, la música, ¿sí? Nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo lo que ocurre. Cada parte de la ruralidad es distinta, no todos han vivido el conflicto armado, ¿sí? Pero necesitan también convivir como seres humanos. Que no haya habido conflicto armado no quiere decir que vivan en paz, ¿sí?
Entonces el arte se necesita para eso también, para poder convivir, generar convivencia, ¿sí? Generar caminos que transformen esas sociedades, esas comunidades que existen en las ruralidades. Entonces creo que es muy importante que el gobierno pues, le ponga bien como el ojo, porque todavía eso no está, sí, hacemos arte porque hay unos proyectos así como muy marcados y muy concreticos, pero no hay un proceso que se haya generado en la parte rural, ¿sí? Y se necesitan. Sí, Hay directos e indirectos afectados. pero Sí, yo también, claro. yo pienso que es que una de las cosas que no se tiene en cuenta es que se ha roto mucho el diálogo, ¿no? Ujú. Inclusive el diálogo entre lo rural y lo urbano. O sea, a veces vivimos en la ciudad y como que desconocemos lo que pasa en lo rural, y contrario, cuando uno llega a la zona rural encuentra que la gente se siente dejada a un lado con respecto a las partes urbanas, y uno lo siente inclusive con las políticas del mismo estado, ¿no? Generalmente se centran en las grandes ciudades, se contempla, por ejemplo, curiosamente, Neiva es un municipio que es más rural que urbano, pero hablamos de Neiva como la ciudad, como el espacio urbano que realmente es mínimo, y casi que no nos centramos en lo que está pasando en los corregimientos. Recordemos que Neiva tiene 8 corregimientos, y la parte urbana, si miramos el mapa administrativamente, es un espacio muy pequeño con respecto a la ruralidad, y creemos que todo se concentra en lo urbano. Ahora, yo lo que pienso es que en los procesos que yo he desarrollado en el tema de la ruralidad, es tratar de que en primer lugar se reconozcan como parte de un país, de un municipio, de un departamento, y a partir de allí pueda entablar y sentarse frente al otro para reconocer a partir de su realidad la realidad del otro, porque pienso que esos diálogos, el mismo, lo que se ha generado con el cuento de que siempre hemos vivido en un país lleno de conflictos, ha llevado a que se genere ese rompimiento del diálogo. Entonces, a partir de las expresiones artísticas, creo que es una tarea empezar a construir el arte también como un medio de comunicación, para empezar a llamar, a dialogar. Entonces, cuando ya nos sentamos con ellos y empezamos a decirles, es que también a través de esta manifestación ustedes pueden decir lo que no pueden decir con palabras, o no lo pueden expresar. Entonces creo que allí sentimos que ellos se van a sentir más empoderados. Y hay otra cosa curiosa con respecto a la ruralidad, y es que también siempre se cree que el arte es del urbano. O sea, siempre se cree que los grandes artistas son de las grandes ciudades, y resulta que en la ruralidad también hay mucho por decir, hay mucho por conocer. Entonces creo que esa es otra de los aspectos que hay que tener en cuenta. Ahí, por ejemplo, José, perdone que le interrumpa, está uno de los grandes poetas, y es Miguel Hernández, ¿no? Que le llamaban el pastor, que es un campesino que escribe poemas, además tiene una literatura muy bacana para uno poder enriquecerse, ¿no? A través del campo. Y en lo regional tenemos a Jade Rivera, ¿no? Sí, A Jade claro. Rivera desde Teruel, como uno lee a través de sus poemas esa realidad de ese campo, de esa tristeza de él también, del sentir de él, de una zona que ha sido abandonada. Entonces creo que ahí creo que también es un vivo ejemplo de lo que usted habla de la poesía. Bueno, ¿y cuáles consideran ustedes que sean las mayores dificultades o los retos que se presentan en el desarrollo artístico desde la ruralidad? Pues yo pienso que una de las primeras es, como le digo, el olvido en el que al que están sometidas las zonas La rurales. identificación de Y los el- espacios. Y el ¿no? apoyo, Sí. ¿no? Tanto La económico falta de apoyo. como... El apoyo para llegar allá, para llegarles a esas comunidades. Eso es como la mayor dificultad para poderles llegar. Nosotros podemos tener proyectos, podemos tener pedagogías especiales para la zona rural, pero el llegar allá y el que entiendan que el trabajo que hacemos es necesario en la parte rural es muy difícil. Sí, Entonces, por ejemplo, con lo que habla Estelita y estamos aportando todos es, nosotros, pues en el caso mío, yo tenía un proyecto de cine arte a lo rural,
y se llevaba todos los miércoles. Luego llegó un señor rector y que no se puede llevar eso, que cómo es posible, que su trabajo es de 7 a 2 de la tarde y que cómo va a llevar eso en las horas de la noche. Entonces ahí también existe como ese, sí, de la gente y que no lo entienda, que uno lo hace es por transformar, por ayudar a cambiar, para que la gente vea otras expectativas, tenga otras ideas de cómo hacer arte, de la literatura, la danza, el teatro, la música, la poesía, lo que decía Gemma hace un instante, de las diferentes manifestaciones artísticas para que ellos pudieran tener como otra visión de lo que es el arte como transformador, ¿no? De cultural. Yo diría que son los silencios hablados, ¿sí? Es ahí ese silencio que hay allá, y cuando uno llega con el arte, son hablados por intermedio de la danza, por intermedio de las artes visuales, por intermedio de la literatura, de la poesía, la música, la danza. Entonces son esos silencios hablados. Muy bien, pero yo quisiera saber también si al momento en que estamos desarrollando el arte en la ruralidad, las poblaciones son receptivas. Son más receptivas que inclusive son más receptivas que que lo en la urbano. zona urbana. Son mucho Sí, más claro. receptivas. También encontramos Además receptivas. les permiten despertar o abrir esa ventana Esa gama, tiene, ¿no? sí, exacto, que tiene uno como cerrado, y que, cuando la abren muestra la infinidad de colores, como la canción que yo estaba cantando ahorita, La vida es de colores, ¿sí? Entonces es como abrir esa ventana llena de colores, porque está tapada. Entonces ellos son más receptivos, y ustedes les llega con ese granito, con ese toquecito, y ellos lo forman una gama de... Y yo creo que es tan receptivo porque hay un desconocimiento del poder que tiene el arte para transformar precisamente esas realidades. Ahora recientemente en San Antonio de Araconia, tuve la experiencia de cuando llegué, los niños recibieron bien la clase y todo, pero el profesor me decía, hay que terminar 10 minutos antes porque cuando usted termina empieza el profesor de educación física y para ellos es sagrada la clase de educación física. O sea, ellos dejan cualquier cosa porque la educación física para ellos es lo máximo. Y entonces empezamos el proceso. Y un día estábamos pintando piedras y entonces llegan y le dicen a los niños, llegó el profesor de educación física, y los niños siguieron pintando. Y el profesor volvió a interrumpir y dijo, vamos a guardar pinturas porque llegó el profesor de educación física. Y llega una niña y se para con el pincel en la mano y dice, profesor, yo quiero seguir pintando toda la vida. Yo no quiero terminar la clase de pintura. Entonces es una experiencia que ella apenas estaba descubriéndose en el arte del color, del trazo, pero como hasta el momento no había llegado la posibilidad de ese lenguaje, obviamente la educación física para ellos era lo máximo. Entonces fíjense que también es el desconocimiento también de la posibilidad del lenguaje como un elemento del arte para transformar esas realidades. Es que pues, desde el campo de la educación no se ha evolucionado. Hay una educación estandarizada, ¿no? Para la ciudad, para el campo, y eso no debe ser así. O sea, la educación tiene que ser diferente porque los contextos son diferentes, Claro. ¿sí? Y el arte se presta también para descubrir, para que esos contextos salgan a flote, ¿sí? Para que uno diga, bueno, aquí está pasando esto, los niños están contando, los adultos, los que participen de las diferentes manifestaciones, ellos cuentan a través de esas expresiones. Entonces uno comienza a identificar qué es lo que está pasando en esos territorios. Entonces eso es importante. Pero si no evolucionamos, si no cambiamos ese sistema educativo, o sea, todo va a quedar igual. Si vamos a quedar flotamientos de agua limpia, como dicen. Exacto, yo diría, o sea, yo he visto las experiencias, inclusive cuando traemos los espectáculos a las zonas rurales donde hay estas salas de teatro o espacios no convencionales de la parte rural donde llevamos arte, y que llegan las otras instituciones educativas del sector a ver los trabajos de las artes, y ellos se van súper emocionados, es súper, o sea, uno les ve el cambio del rostro de una, se los ve transformados, que lo que no habían visto, llegó la danza, llegó el teatro, llegó la lectura, y les llevan unos libros con imágenes, ¿no? Y ellos, ¡guau! Y que lo digan los que tienen salas, y que les llegan estas
estos trabajos artísticos, que desarrollan ellos también los trabajos artísticos en estos espacios, lo que transforma el arte. María, ibas a decir algo. Sí, pues frente a lo que están hablando, me va a presentar primero. No, continúa, María. O sea, sobre lo que están hablando, pues hay varias experiencias aquí, ya que tenemos la sala rural frente a eso, porque fue una programación permanente en este espacio que estamos construyendo. Y de esas experiencias yo quiero hablar de una muy especial, que fue la presentación de ABC Teatro acá en nuestra sala, porque él utilizó diferentes espacios, no utilizó la sala como tal de fondo, sino que utilizó varios espacios para hacer diferentes escenas. De una obra, ¿la han visto? No. Es una obra muy fuerte sobre la violencia, fuertísima. Entonces, en una parte que fue allá en un matorrito de allá, hacían una de... Ellos hablan mucho de los guerrilleros que se llevan los niños obligados y toda cosa. La otra la hicieron allí, entonces eso fue muy impactante, sobre todo por el espacio, ¿sí? El espacio. La última la hicieron en el lago, que era la fosa común, de los que mutilaban, pero fuerte, y el público que llegó quedó muy impactado por eso. Y como él siempre termina, los profesores, Nao siempre termina en un diálogo de cómo les pareció y todo eso. Una de las preguntas que yo le hice, que es diferente, lógicamente, presentarla acá, presentarla en una institución. Él la presentó en el Piguanza. Entonces yo le dije, ¿cómo la vio acá en este espacio que es rural, que es del campo? Dijo, no, pues se visualiza otra forma de obra de teatro, ven más cosas para aportarle a la obra y ven Otra conceptualidad. otra contextualidad. Eso permite, o sea, ¿a qué me refiero? A que el campo como tal, lo rural, por el espacio permite otras dimensiones, otras visualizaciones, otras perspectivas. Eso en ese lado, eso fue una experiencia increíble esta noche. Y otra de las experiencias, y lo que yo me quiero referir, es que todo depende mucho de los docentes y las personas que llegamos allá. ¿Sí? La otra experiencia que tuvimos muy hermosa, que fue el Guadual, que hace un campamento, literario. Eso es espectacular. Sí. Ese colegio es agrícola. Entonces el espacio es grandísimo, a ellos les enseñan lo de las vacas, lo de los marranos, el cultivo del café, todo eso. Y en septiembre nosotros fuimos invitados, nos presentamos con una obra y estuvimos acompañándolos y hacen un campamento literario, ellos leen en voz alta, ellos acampan ahí con los padres de familia, hacen fogatas, eso es increíble, y el espacio que se da produce magia, ¿sí? Frente a una ciudad llena de la urbe, ¿no? Llena de cemento, de ruido. Entonces eso también provoca muchas dimensiones. Lo mismo acá, por ejemplo, acá vienen los de Algeciras y aparte de lo de teatro, pues se bañan, hay otra clase de convivencia. Frente al entorno de la tierra, del árbol, ¿sí? El olor. Entonces esas cosas hacen que la creatividad también fluya y sea muy diferente a la de la ciudad. Yo también quiero decir algo, y es que cuando se habla de la ruralidad y lo urbano, en el arte, para mi forma de mirar, esto no hay como una diferencia. El arte es el arte, punto. No importa que sea en el campo, no importa que sea en la ciudad. Arte es arte, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que el arte nace en el campo. El primer artista fue del campo, es más, fue primitivo, fue en una cueva, fue en una playa, fue con un árbol, fue con una piedra, ¿sí? Cuando no había escritura, ahí nace el arte con el hombre. Con el hombre mismo el arte llega hasta lo urbano, y entonces empiezan desde Tespis y de ahí para acá, en el caso del teatro, a armar un escenario, o sea, un espacio para el teatro.
Y se vuelve tan complicado eso que si no es en ese espacio el teatro no se vería bien. Y resulta que con el pasar del tiempo, los espacios que anteriormente usábamos, que dejamos de usar, son increíblemente maravillosos porque se siente real, ¿no? Se vive ahí, como cuenta María de lo que pasó con la obra. Yo no me imagino esa obra. Cuando la vi acá, pasó lo mismo, yo vivo muy ocupado ahora y cuando vine pues iba a arrancar la obra y yo creía que todo estaba allá y cuando yo empecé a ver desde por allá, luego acá, luego allá, luego acá, luego... Sí, entonces yo después de ver la obra yo le pregunto al maestro cómo montaron esa obra en el Piguanza durante 15 días, la presentaron. ¿Cómo? Si la maravilla era esto. Esas piedras era el cementerio, ese arenal era la casa de la señora La Bandera, esa de acá era como el colegio de los pelados. Cómo allá armaron el conflicto del teatro, de operaciones, que era la misma guerrilla y todo eso. Y el hueco ya está ahí, la fosa común. ¿Sí? Y son 5 espacios. Entonces, esto del complique entre el arte encasillado y el arte abierto, que es lo que en últimas viene a tener la esencia de lo que nosotros queremos hacer. Eso es más o menos como nos está pasando y nos pasó, que ya ha mermado un poco, pero aún le atinan que hasta en los procesos de paz dijeron que se lograba era a través del arte y nosotros nos quieren cargar todo el problema que no ha sido capaz el gobierno con su proceso de paz. Quieren que un artista con una canción lo salve, ¿sí? Y entonces Juanes y todo eso que se inventan canciones por la paz y por esta cosa, no es solo así, es el todo, es la razón de ser, porque es que ahí también hay violencia. Ahí también hay violencia, el arte también pone un toque de pellizco para que la gente se sienta, para que la gente lo huela, lo respire, lo mire. Entonces hay unas cargas que nos han puesto y entonces de esa manera empiezan a encasillar el arte. Y en este caso, que es bien interesante porque que a pesar de que nace las oportunidades en el campo, prácticamente se empieza a desarrollar de nuevo a partir de la problemática de la pandemia. Antes de la pandemia nadie se le ocurría irse a hacer un teatro por allá, o era muy poco. Beatriz Camargo lo empezó a hacer hace 40 años y fue la única durante mucho tiempo y nunca le llamó teatro rural hasta ahora. De esas palabras del teatro rural nace como en 5 personas, entre ellas Beatriz, que no sabía ni que ella lo hacía. Y entonces en la conferencia del Ministerio de Cultura, yo les decía, no, es que yo mis primeras horas de teatro fue en el campo, con mi familia. Fueron familiares, eran las horas sociales en la finca, siempre era en la finca. Y ahí fue que nace, y ahí fue, después si no era un escenario no lo puedo hacer. Y mire que, por ejemplo, Jorge Barón lleva y se saca de la televisión y lo empieza a llevar a las otras ciudades y la empieza a meter por allá al Bichada y todo eso, a las orillas de los ríos, del Orinoco y del Meta y del no sé qué, pero no dejan de hacer la tarima y no dejan de poner las luces y de poner toda esa parafernalia, porque si no lo ponen creen que no funciona el arte y no es así. Y no es así. El arte pues sí está y lo rural está. Y es igual público el de allá. Es más, es que yo no entiendo cuando... Porque mire, la gente viene acá a ver esto y se maravillan y vienen a eso. Pero es que la gente que entra al Colón, al Piguanza, a los grandes teatros, a todo eso, y pagan y entran, no importa que estén encerrados, pagan y entran a ver eso, que también tienen la misma atención, además tienen un costo. ¿No? Tienen un valor y se meten y hacen fila y esperan y todo eso y van a eso. Lo mismo estos campesinos que vienen acá. La diferencia es si está donde está la maravilla,
es que aquí entran con ruanas, con sombreros, entran con perros. Cada campesino viene con un perro. Y se reúnen aquí 20 campesinos, son 20 perros los que llegan, porque cada uno trae uno o dos. ¿Sí? Y vienen con sombrero, vienen con ruana, y vienen con botas de caucho. Esa es la diferencia. O sea, y algunos no se arreglan para venir. Se vienen así como están. Se vienen así. Es que esa es, para muestra un botón, hoy el público que tuvimos fueron los 4 o 5 perros que había. ¿Quién sabe? Sí, no Pero importa, porque bueno. es la realidad, la gente llega como es a ver lo que le traen. ¿Sí? Y eso, y sí, se inicia en el campo porque el abosado es el campo, las fiestas nuestra, por ejemplo, o de cualquier región del país, se inicia en el campo. La Feria de las Flores inicia en el campo. La fiesta del bambuco nuestra inicia en el campo con el abosado, que invitamos a los vecinos de la vereda a participar. Y cuando llega también, como cuenta la historia, los que llegan son los negros y se hace la fiesta en la grande hacienda donde trabajaban. Y entonces empieza a hacerse la tales fiestas del salón de ellos, pero es en la finca. Y los negros hacen su danza africana, pero es en la finca, porque eran donde eran esclavos trabajadores. ¿Sí me entiende? Entonces, el arte viene de la parte rural, sí, sino que anteriormente no se reflejaba tanto el conflicto, o no sé cómo es el asunto, pero ahora, entonces ahora sí existe la reconciliación para la paz por intermedio de esa arte que hemos venido desarrollando desde que yo tengo uso de razón. Vivimos en conflicto y desde que tengo uso de razón he hecho arte en mi casa, ¿sí? Como las obras sociales que dice el maestro. O sea, el arte se viene haciendo y se desarrollando desde hace mucho, pero que le pongan atención como debe ser, no lo existe y no lo hay. No somos utilizados. Somos utilizados. Bueno, muy Claro, bien. perdón, yo quiero decir una cosita acá, porque es que es bien interesante, porque se nos ha ido olvidando, porque es que yo me acuerdo que la vaina era el escobillado, entonces todo el mundo, no, escobillado, 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 y ahora se habla del escobillado y se les olvidó que eso tiene un significado, que el escobillado era el tapar la semilla con el pie, y así otra cosa, el bullerengue, el mapalé es un pescado, o sea, todo tiene que, y se nos empezó, ahora la gente habla de mapalé, y uno le dice que eso es un pescado, y la gente que es un pescado, un baile, sí, porque ya fue olvidando esas cosas de donde Sí, nacieron. las raíces, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. Importante aclarar, aquí nos podemos quedar toda la noche hablando. Este tema es muy bonito, muy agradable. Además tenemos personas expertas que saben mucho, tienen mucha experiencia, tienen gran bagaje. Sin embargo, el tiempo es muy corto, las condiciones también. Yo quiero aclarar que estamos desde la Corporación Artística Guadajira, que nos ha prestado sus espacios para hacer este foro. Y se nos han unido dos personas también maravillosas que llevan mucho tiempo haciendo arte, que es María Eugenia Naranjo y Enrique Arciniegas. El campo, naranja, naranjo. Entonces, quiero agradecer también la participación de ellos y darle las gracias por ese apoyo. Yo creo que vamos a finalizar en este momento el foro. Vamos a revisar para seguir abriendo este tipo de espacios, estos conversatorios que son muy bonitos y son necesarios, ¿cierto? Sí. Para poder visualizar, poder dar a llevar conocer. y dar a conocer todo esto que venimos haciendo, todo esto que se ha trabajado y lo conozca todo el Huila y todo Colombia. Muchas gracias. Estelita, ¿querías decir algo? Quiero cerrar con algo, con una anécdota sencilla, dijo mi amiga. Una anécdota. Cuando fui a uno de los lugares más recónditos de Baraya, donde pasan un listado que figuramos como positivos de no volver por esa región, que éramos dos docentes y el mío estaba resaltado. Y yo de cerca volví y les dije que no podía volver, que tenía problemas y no podía volver. Y se me acerca una niña de primerito, se me abraza las piernas, pero no habla. Y empieza a llorar.
Y entonces yo le levanto con fuerza la frente, la cara y me dice, ¿y usted cuándo vuelve? Porque no quiero dejar de verla y actuar con usted. Y vuelve y se va. O sea, cerremos con este foro de que el arte debe ser lo primordial para la formación de un ser. Muy bien, Estelita, muchas gracias. Un aplauso para todos. Digamos, finalizado el foro. Muchas gracias para todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación, David. Gracias, No, David. gracias a ustedes, me disculpan que se nos hizo tarde.